Buenas tardes, mi nombre es María Gema Salvador, soy escritora y os voy a hablar de mi libro Belial el Caballero. Belial el Caballero es un libro que yo escribí hace ya algunos años, el primero que publiqué con la editorial La Plana, el 16 de noviembre de 2005. Básicamente Belial es un libro de aventuras, romance, historia y también cierto misterio, y abarca unos 10 siglos de la época de los godos en España. Entonces, Belial el Caballero, como una sinopsis, es un superhombre que vive un sinfín de aventuras en el marco incomparable de la España visigoda. Acompaña a reyes, príncipes y princesas y en cada momento de su larga vida tratará de dejar la huella de sus pasos. Acabará convirtiéndose en un héroe, pero en un héroe difícil de imitar, debido a sus perfectas cualidades, entre las que destacan sorprendentemente el honor y la justicia, entendidas como un todo. Belial el Caballero, más perfecto de la historia, irá luchando y superándose a sí mismo. Belial es acción sin tregua y un recorrido fantástico por los más diversos escenarios de su época. El lector se adentrará, curiosamente, en la frontera entre la realidad y la imaginación. Con Belial se vive la historia. Este libro tiene unas 380 y pico de páginas y es uno de los libros más extensos que yo he publicado. En cuanto a la historia, de lo que se trata, Belial el Caballero fue escrito cuando estudiaba en la universidad, en mis ratos libres. Gran admiradora de los escritores franceses como los Dumas y Balzac, quise escribir un manuscrito a ritmo de folletín como Los Tres Mosqueteros de Dumas. Deseaba que las personas que lo leyeran pasaran un buen rato, se dejaran seducir por un héroe atípico, luego explicaré el porqué de ese término utilizado, y llegaran a amar la historia de España. Aquí hay 10 siglos reunidos en 200 páginas, en realidad son 300, pero esto no es un libro histórico, sino lo que han dado en llamar historia alternativa. Esto es, un personaje de ficción que se introduce en historia. Los que escriben libros como estos se pueden permitir alguna licencia literaria, pero sin falsear totalmente la historia, por romanticismo, por ejemplo, como yo he hecho con Belial. Es un libro atípico y un héroe fuera de lo común. Tiene mucho de Quijote y algo del caballero Drácula, pero no es exactamente eso. Es un ser casi inmortal, caballeroso hasta la médula, galante con las damas y generoso como el que más, pero carga con una maldición que le obliga a realizar actos de valor y heroísmo, olvidándose muchas veces de él mismo. Y es que Belial podrá cometer errores, pero tiene corazón y por fortuna le gobierna. Este libro lo pueden leer todos, igual un niño que un mayor. No hay escenas escabrosas. He procurado expresarme con delicadeza y he tratado de hacer un ser al servicio del bien, pero sin las limitaciones humanas. Espero que os guste a aquellos que lo lean. Está escrito rápido, como si fuerais Belial vosotros mismos, y admiraréis el protagonista, porque es todo lo que el hombre debería ser. Humilde, porque sirve a reyes siendo él el más grande caballero y señor de la tierra. Compasivo con los débiles, porque no entiende las diferencias y discriminaciones, y fiel tanto a sus amigos como a su dama, a la que jamás abandona, pues el lema de Belial es Semper Fidelis. He escrito ya desde la fecha muchos manuscritos, pero jamás escribiré algo como Belial el Caballero. Todo escritor sabe que aunque pueda escribir bien, perdonadme la soberbia, siempre habrá una obra grande en su haber con la que le conocerán siempre. Esta es Belial el Caballero, un poco parecido a cierto personaje que yo he conocido y que me ha servido de mucho para inspirarme. Y pretendo con ello, sobre todo, que el público ame tanto las aventuras como yo. Bueno, os voy a leer un poco ahora de la historia de Belial el Caballero, de la novela, para ver si os gusta y si lo queréis adquirir. Este libro está ahora en Amazon, en eBay, y lo podéis ver también en otras redes sociales como Twitter, Facebook, Pinterest. Y otras. Primera parte. Mucho después de la llegada de Augusto a la península ibérica, hubo una hermosa princesa que residía en la Septimania. La Septimania era un territorio independiente dentro del recién nacido reino visigodo hispano, pero esta tierra o país tan orgulloso
daba serios quebraderos de cabeza a los sucesivos reyes visigodos, porque tras el ataque de los francos y a consecuencia de la derrota sufrida por Alarico II en Bouglé, Poitiers, en el año de gracia de 507 después de Cristo, los visigodos tuvieron que renunciar a la Galia y replegarse a sus dominios peninsulares. De resultas que solamente la Septimania quedó como glacis de su frontera al otro lado de los Pirineos. En estos tiempos todavía el reino visigodo era muy fuerte. Cierto es que todavía la religión católica tardaría algunos años en convertirse en la oficial gracias a la conversión de Recadero I en el 589 después de Cristo. Pero aún así, ya muchas familias de la nobleza y del pueblo empezaron a absorber esta religión que había sido tan duramente combatido por los emperadores romanos, sobre todo por el cruel Diocleciano. De momento aún, el pueblo era libre para mantener el culto a los dioses que quisiera y casi cual torre de Babel bíblica marchaba a la región cercana a los francos. Entre estos hombres que cultivaban el culto a un solo dios se encontraba Tulga, el primo del rey Alarico II, que ejercía de gobernator de la Septimania. Alarico II estaba demasiado ocupado en la guerra con los francos como para ocuparse de los asuntos del reino. Ocurrió, sin embargo, que la hija del rey Rosamunda, que había nacido muerta ya su madre, la bella Casilda, y había heredado los rubios cabellos de la progenitora y los ojos negros de su padre, era una adolescente espléndida de 15 años que había vivido recluida en su palacio sin ver a ningún hombre, exceptuando a su padre y a su maestro Tulga. Tulga el mago acariciaba la idea de casar a la princesa con el hijo de un dios olvidado del reino de la oscuridad, que hacía tiempo había reinado en la península hispánica, cuando los fenicios y celtas ni existían. En secreto realizaba su siniestro culto con la ayuda de varios servidores de la lejana Estigia. La muchacha, por supuesto, no sabía nada de esto y se mantenía en un estado de desconocimiento total en cuanto a la vida y sus goces. Celosamente vigilada y guardada por el hechicero, aunque personalmente no tenía interés en ella. Un oráculo le había predicho que la esposa del dios debía ser virgen y muy joven, de menos de 20 años. Poco le importaba después la suerte de la doncella, su interés paraba ahí. Sin embargo, el contacto con el brujo, que era a su vez matemático y astrónomo, había resultado en cierto modo beneficioso para Rosamunda, pues había conseguido saber lo que ninguna mujer aprendía y pocos hombres conocían: el abecedario latino, varias lenguas de la tierra y una visión perfecta de las matemáticas y la astronomía, así como algunos conocimientos de alquimia. Esto es un poco el introito, lo que sería el principio de la novela Belial el Caballero. Espero que os haya gustado y ya iré sucesivamente explicándoos otras obras. Gracias.